Ya está grabando. Sí. Bueno, nada más. Bueno, ya no está. Pero tú tienes que tomar. Tiene uno. Tráeme para que haga una demostración. No, pero ¿cómo me lo haces? Práctico. ¿Viste esa conversación? Sí, no, no. ¿Por qué tomo? Ah, sí, se puso Tremendo. ya. No, pero también porque está en crecimiento con los niños. Pero ahí vas a tomar. La voy a meter. Pan de vainilla, nuez de chocolate, relleno con esto, una batida con un toque de cacao y un café. Busca en las imágenes. Sí, se ve. No, aquí viene de Se banda. dañó. Yo junto con todas las demás, pero puede haber tocado algún rayón, algún golpe, no sé. No, por eso, No, pero no dice que sea mojado. y lo es como dice que La verdad es que agarré unas, una rápida. Ya ves que tiene la personaliza. Está mojado. mira, pero busca ¿cómo se llama? Marisa. El que pedimos Navidad. Fue aquí. No sé, pero puse Navidad. ¿De qué Ah, pastelería fue el de pavo? no sé, fue tanta pastelería rara. ¿Les gustó ese? No, Florian. Ah, Y si va a alcanzar a llegar a la No sabemos. la vamos a obligar, dice. Según íbamos a decirle a Luis también como que la presionara a volver. ¿Eso se está grabando? Sí. Está bonito. Puedes limpiarte, sí, Me voy a mutear. pero no sé. Pero no lo está tanto. Y conociendo a Valentina de ver. Eso bien. Oye, Quiero toser. Todos no. Mañana, doctora, a las mañana ya vienen. Están enterados sus clientes. hoy no vamos a hacer control, no, pero no hay consulta los viernes. Que no. También. No, son dos nada más. Ay, a mí no se me puede olvidar ese, pues, bueno, sí, Ay, sí. el percance de la muy impresionante. No, huevo, no. Pero fue muy buena voz. ¿Cómo explotó un huevo? ¿Lo hiciste en el microondas? Sí. Es que cuando lo meten al microondas explotan. Todo el mundo lo sabe. Mentira. Pero luego estaba pelado. Sí, es que se hizo muy viral eso en las redes sociales. Que lo meten al microondas y luego cuando lo vas a picar así. Explota. Pues justo eso fue lo que pasó. Pero el mismo sabor. Porque lo mordió así. No estaba tan caliente, pero por dentro imagino que tenía una temperatura. Huevo por todos lados. Ese fue hambre de desierto. No, tú no quedaste como asustado. Pero te dolió. Fue. Me quemó aquí por dentro, pero no nada así. Yo busqué el clay en el. No fue solo. También allá, acá hay espacio. Está Sí.
Módulo número 2. Sí. Bueno, este módulo es de hemostasia y trombosis. Voy a iniciar sobre hablando del tema de la hemostasia del desarrollo y esta frase que me gustó mucho, por eso la dejé, de que el neonato no es un adulto pequeño y pues más adelante vamos a ver los por qué. Antes de hablar como tal de la hemostasia del desarrollo, me quise detener un poquito a explicar otra vez lo que es la hemostasia para recordarla. Este, bueno, este mecanismo va a permitir que la sangre permanezca así en su estado líquido, como lo vemos en, pues, en la imagen representativa, para que pueda viajar a través de los vasos y llegar al sitio de donde estamos teniendo nuestra injuria o nuestra necesidad de apoyo pues de esta hemostasia. Tiene que haber este equilibrio entre los anticoagulantes y las moléculas procoagulantes. Y la hemostasia tiene como principal objetivo prevenir el sangrado excesivo de las paredes del vaso, desempeñando este papel protector de a la vez una coagulación excesiva en donde se haya producido pues el daño vascular y tiene esta capacidad de que a pesar de que surgen todos estos cambios al romperse un vaso sanguíneo, puede coagular, pero a la vez hacer la disolución del coágulo, evitando pues que haya límite pues o que se vea mermado el paso del flujo sanguíneo. Estas son las fases que debe cumplir una hemostasia normal y pues en el paciente sano y pues más adelante se las desglosé. La fase vascular es la fase primera, es la fase en donde una vez que tenemos pues nuestra injuria en nuestro vaso, va a haber algo de vasoconstricción para evitar perder una mayor, un volumen sanguíneo pues alto. Aquí en la imagen les quise representar estas células de arriba y las de abajo, son las células endoteliales. Los circulitos cafés son los cuerpos de Weber-Palade y estos que son como representación de multímeros es el factor de von Willebrand. Una vez que nosotros tenemos nuestra lesión como tal, el endotelio se va a encargar de mandar esta señalización para que estos cuerpos liberen el factor de von Willebrand y tengan mayor adhesión a la colágena, liberando al mismo tiempo factor tisular. En la fase vascular se dice que el endotelio es como el principal efector de la fase y tiene diferentes como funciones. A la vez de ser como el principal que va a mandar todas estas quimiosinas y citocinas para hacer la vasoconstricción, también manda moléculas antitrombóticas, antiplaquetarias, anticoagulantes, antiinflamatorias, además de producir óxido nítrico y vasodilatadores que van a inhibir a las plaquetas y las van a mantener en reposo porque desde esta fase, aunque sea la primera fase, ya se está mediando la inflamación. No es una cascada, sino que las fases se van solapando. Entonces, después de la fase vascular, vamos a la hemostasia primaria. Aquí las principales, como en la pasada que era el endotelio, aquí las principales efectoras son las plaquetas. Como vemos igual en la imagen representativa, estas células pues son el endotelio. Aquí tenemos nuestra injuria de nuestro vaso, bueno, nuestra lesión. Y lo que hace el endotelio, como lo vimos en la pasada, es que expone estas moléculas de colágeno del subendotelio para que se puedan adherir las plaquetas junto con el factor de von Willebrand. Aquí les puse, si se alcanza a ver, ¿verdad? Esta imagen que es la representación de cómo la molécula del von Willebrand tiene diferentes sitios de unión. Y es bastante lógico que en la parte de abajo tiene su sitio de unión al colágeno porque pues es aquí donde se va a unir. Y en la parte de arriba tiene los sitios de unión de membrana de las plaquetas, tanto la 1B con la 9 y la 2B3A. Entonces va a ser como un sándwich, va a ser el colágeno subendotelial, el factor de von Willebrand y arriba las plaquetas. Con la hemostasia primaria, lo que vamos a tener como de resultado es un primer coágulo que va a ser lábil y que nos va a ayudar sobre todo a esta primera activación plaquetaria, en donde se van a reclutar pues más factores de la coagulación y va a dar paso a la hemostasia secundaria. Este,
Como tal, en la hemostasia secundaria ya se abre todas estas, como tal, la cascada de la coagulación y todos los factores que ya conocemos que hablan tanto de la vía intrínseca como de la vía extrínseca. El objetivo final de la hemostasia secundaria es la formación del coágulo mucho más fuerte. Ya lo llaman coágulo definitivo, que ya tiene una malla de fibrina arriba, como vemos como en esta imagen representativa, para darle mayor estabilidad. Y aquí, a pesar de que tenemos las dos vías, este, aquí es cuando entra como en juego este modelo celular de la coagulación, porque más allá de hablar de la activación de estos simógenos o de los factores de la coagulación, habla también que todas nuestras células inflamatorias, como los monocitos, los macrófagos, hasta los propios fibroblastos, forman parte esencial de la coagulación. Es por eso que el modelo celular es por el cual se opta un poco más, porque más allá de que se active solo el factor de la coagulación, se ha visto que también las células forman parte de esta propagación de cascada de activación. Entonces, bueno, con eso damos el paso a la hemostasia terciaria, que una vez que en nuestro vaso sanguíneo se pudo hacer este coágulo que ya cumplió su función, el cuerpo y junto con los demás factores debe tener la capacidad de poder deshacer o empezar con la fibrinolisis para quitar por completo este coágulo que ya cumplió su función en el lugar en donde se necesitó. Entonces se va a activar la vía fibrinolítica para disolverlo y restaurar pues el flujo sanguíneo normal. Eh, bueno, pues por medio del plasminógeno y de la alfa-2 antiplasmina va a haber producción de plasmina y pues va a haber disolución con formación pues del dímero D, que son los productos de la degradación. Esta, aunque es repetitiva, me gustó porque como que engloba en una imagen todos los pasos que les acabo de mostrar. El paso 1, que es la vasoconstricción o el vasoespasmo. A partir del paso 3 viene toda la formación del primer coágulo de la hemostasia primaria, las cascadas de la coagulación, tanto en la vía intrínseca como en la extrínseca, la vía común y por último aquí la fibrinolisis. Entonces, una vez que ya recordamos la hemostasia como tal, vamos a dar el paso a la hemostasia del desarrollo. Este término me gustó como saber de dónde venía. El término fue creado, podríamos decirlo así, por la doctora Maureen Andrew, no estoy segura si así se pronuncia, pero aquí la encontré, es una doctora científica de la pediatría, que fue pionera en la identificación sobre todo y la caracterización del tratamiento de trastornos tromboembólicos en niños. Este término ella lo inició o lo comenzó a usar para hablar de la peculiaridad que tenía el sistema hemostático a medida que iba madurando desde el feto hasta la infancia pues primaria y la vida adulta. Ella hace un estudio bastante viejito en Canadá a finales de los 80s, en donde ella menciona que las concentraciones de la mayoría de las proteínas de la coagulación varían desde las semanas de gestación que tiene el paciente, el momento de la toma, la forma de la toma y los días post-vida. Post-vida, sí, postnatales. Este, este fue como el primer trabajo que se hizo que habló como a grandes rasgos de lo que era la hemostasia del desarrollo y de los valores normales, entre comillas, porque eran rangos que ella mencionaba que podían adaptarse un poco más a la vida del paciente. Después, en el 2006, alguien quiso retomar estos como primeros resultados que había hecho la doctora, que fue Paul Monagli. Él en este estudio quiso como demostrar que estos intervalos de referencia que la doctora Maurina había propuesto en realidad no podían estar adecuados en la actualidad a los laboratorios modernos que tenemos de coagulación. Entonces su objetivo era determinar si realmente estas pruebas de coagulación eran lo suficientemente sensibles a cambios que estaban relacionados con la edad y con los ensayos de coagulación que teníamos en la actualidad con nuestros laboratorios pues relativamente nuevos. Demostró aparte
que había diferencias de los niveles plasmáticos y de la actividad de las proteínas de coagulación con un aumento gradual desde el nacimiento y que había diferencias entre los prematuros y los recién nacidos de término. También que las pruebas de coagulación no eran tan sensibles a cambios en los reactivos individuales dependiendo del analizador que se estuviera usando y que estos valores absolutos de referencia que se tenían no estaban siendo adecuados para neonatos y para niños, que iban a variar desde el analizador como el sistema de reactivos que se estuviera usando. Y entonces en este estudio se confirma que los laboratorios actuales de coagulación tienen que desarrollar intervalos de referencia estandarizados para sus reactivos y para sus analizadores por edad y por sistema analítico. Que claro, es un trabajo enorme porque cada uno tiene que sacar sus propios analizadores, sus propios reactivos y sus propios valores de referencia. Entonces, pues obviamente no los tenemos y en la actualidad todavía es algo con lo que se batalla. Entonces, aquí les puse en esta diapositiva como las principales diferencias que hay en la hemostasia de un neonato y en la hemostasia de un adulto. Entonces, sabemos que va a evolucionar de manera dinámica. Va a haber un aumento rápido durante las primeras semanas, sin embargo, todavía ni siquiera alcanzamos el 50% de los valores normales o de los valores esperados para un adulto hasta los primeros 6 meses de vida. Aparte, los neonatos presentan niveles más bajos de factores de coagulación y cuando hacemos este tamizaje o cribado de pruebas de hemostasia o de pruebas de coagulación, pues va a haber muchos resultados que se pueden interpretar de manera incorrecta por estos niveles más bajos que presentan los neonatos. Y además, en los neonatos, la edad gestacional, los efectos del parto o si fue cesárea, si se usó oxitocina o demás, van a influir en los niveles de TP y de TPT. Y haciendo como énfasis que para las pruebas de cribado solo se pide pues casi siempre TP, TPTA y fibrinógeno y son los que más van a variar dependiendo las semanas de gestación y el tipo de muestra que estamos obteniendo. Bueno, separé un poco como la hemostasia fetal, la hemostasia neonatal en el prematuro y en el adulto para ver un poco el por qué el neonato es protrombótico y prohemorrágico al mismo tiempo. Entonces, haciendo énfasis como que en esta hemostasia del desarrollo, los factores y las proteínas de coagulación no atraviesan la placenta. Entonces, todo lo que va generando el propio feto, pues es para él, ¿sabes? No se ve como interferido por los niveles que tenga la mamá en ese momento. Entonces, el principal lugar en donde se va a formar es en el hígado fetal. Aquí era un 5. Va a empezar aproximadamente entre las 4 y las 5 semanas de gestación. Y obviamente, a pesar de que el feto también es procoagulante y prohemorrágico, va a tener producción tanto de factores proagulantes como anticoagulantes. Entonces, tiene su propio equilibrio, pues. Una de las moléculas más como producidas más tempranamente es el factor de von Willebrand, que empieza a las 4 semanas de gestación, pero si se ven es un porcentaje súper chiquito y perdón. Entonces, el factor de von Willebrand empieza desde las 4 semanas de gestación, pero apenas a las 15 semanas solo alcanza el 40% de esta formación o del valor normal de un adulto. Algo que se ha visto es que sí, bueno, el factor de von Willebrand tiene diferentes multímeros dependiendo de si son pequeños o si son grandes, es la forma de su funcionamiento también. Entre más grande es mayor el funcionamiento. Entonces, en el feto sí tenemos la creación de multímeros grandes, es por eso que pues no es un paciente que tiene tanta afectación. Bueno, aunado a esto, el factor de von Willebrand tiene mayor adhesión plaquetaria al subendotelio, como lo veíamos en las gráficas de al inicio, tiene mayor afinidad y
Es por esto de que es protrombótico, ¿no? Y las plaquetas se empiezan a producir desde las 11 semanas de gestación, alcanzan el rango de un adulto a las 20 semanas de gestación y aproximadamente entre las 12 y las 16 semanas de gestación empiezan a tener estos receptores de superficie para poderse unir en el caso de alguna injuria o algo más. Hablando de la hemostasia secundaria, los factores como tal se ven en una gráfica que va ascendiendo. Empiezan entre las 4 y las 8 semanas de gestación, solo con un 10 a un 20% del funcionamiento como tal o del porcentaje de presentación de un adulto. Se ha visto que al momento del nacimiento tienen apenas la mitad del porcentaje de un adulto normal. Tienen un desarrollo progresivo, como lo hemos visto anteriormente, y van a tener mayor deficiencia en aquellos que son dependientes de la vitamina K. También por eso la importancia del preguntar en los antecedentes si se aplicó la vitamina K al momento del nacimiento y si la toma de sangre fue antes o después de la aplicación de la vitamina K. Este, la proteína C y la proteína S, que también son dependientes de vitamina K, van a estar en concentraciones disminuidas durante esta maduración fetal. Y el fibrinógeno, algo que tiene en característico, es que va a tener mayor fosforilación y mayor sulfatación. Eso quiere decir que el coágulo no va a ser un coágulo tan estable. Entonces, aquí es por eso que decimos que es prohemorrágico. Salud. Y para la hemostasia terciaria, en realidad la actividad fibrinolítica también empieza en las primeras semanas, entre las 10 y las 11 semanas de gestación, pero se ha visto que el plasminógeno tiene una mayor concentración de ácido ciálico, que es lo que hace que esta activación esté mermada, esté disminuida. Además, la plasmina también apenas está iniciando con la producción de trombina. En general se producen poquitos niveles de trombina porque pues es dependiente de los factores, entonces va a estar disminuida en la concentración. Eso fue para la hemostasia fetal. Hablando de la hemostasia, ay Dios, ahí está. De la hemostasia neonatal, se dice que algunos factores alcanzan su concentración normal del adulto a los 6 meses, sin embargo, en otros artículos lo menciona hasta el año de edad. Al momento del nacimiento, para la hemostasia primaria, el conteo plaquetario puede llegar a ser normal o ligeramente elevado al nacer. Sin embargo, se ha visto que las plaquetas son hiporreactivas. Algo importante de la hemostasia primaria es que va a depender mucho del lugar en donde se tome la muestra. Se ha visto que la sangre del cordón umbilical tiene mayor activación y mayor agregación plaquetaria. Es como eh, está muy expuesta a factores componentes de la sangre materna y a factores vasculares del endotelio. Además que, hablando de los recién nacidos que tenemos en las terapias intensivas, que tienen catéteres y demás, va a estar casi siempre con algún dispositivo ahí. Entonces, la mejor sangre siempre tiene que ser la sangre periférica. Y si vamos a evaluar algo de hemostasia, es preferible tomar sangre periférica que tomar sangre de cordón umbilical. Aquí ya los multímeros grandes del factor de von Willebrand tienen una buena unión a los receptores de las glucoproteínas y nada más. Para la hemostasia secundaria, todavía los factores que son dependientes de vitamina K van a estar disminuidos. Los niveles de anticoagulantes se reducen todavía mucho más al momento del nacimiento. Se dice que la antitrombina y la proteína C son apenas el 50% de los niveles de un adulto. Y aquí, esto que sí me llamó bastante la atención, ni siquiera al año de edad tenemos unos niveles adecuados, sino que se alcanzan en la adolescencia, entre los 13 y los 14 años. Y para la hemostasia terciaria, aquí hay pues mayor actividad fibrinolítica. El inhibidor de la actividad del plasminógeno y el activador tisular del plasminógeno ya aumentan y de hecho ya se pueden medir en plasma. Son aproximadamente el 50% de los niveles pues normales del adulto.
y estos sí van aumentando hasta llegar a un nivel normal a los 6 meses. Ahora, algo que olvidaba mencionar es que además del lugar en donde se toma la muestra, que ya sabemos que es mejor la sangre periférica que la sangre de cordón umbilical, también menciona mucho la forma de la muestra. En los estudios que vimos anteriormente, tanto de la doctora Maurín como de Monagle, usaban la técnica de la aguja rota, que es pues esta forma de corromper la aguja y picar en el dorso de la manita, pero se ve que al momento de que está cayendo la gota al tubo, eh, se están activando algunos factores de la coagulación. Entonces, la forma de la muestra, si no es una muestra rápida o si nos tardamos un tiempo considerable a poner la muestra en el tubo, también se ven afectados los factores. Y si nuestro paciente tiene el hematócrito alto por cualquier cosa que el paciente esté teniendo en ese momento, los niveles son mucho más altos y se ve mermado los factores de la coagulación como si la muestra fuera menor al citrato que tiene el tubo azul. Entonces son como factores que tenemos que tomar en cuenta al momento de la interpretación de los resultados. Ahora, ¿qué pasa en los prematuros? Claro que hablaba de que tenían que ser un prematuro sano, que solo estuviera prácticamente por la prematurez, que no estuviera infectado, que no tuviera algún otro componente que lo tuviera como en las terapias intensivas o algo más. Pero en general, en estos prematuros sanos, los factores de coagulación van a ser más bajos que en aquellos recién nacidos de término. Y la modalidad de nacimiento influye más en los prematuros que en los nacidos de término. Bueno, para la hemostasia primaria se ha visto que las plaquetas de los neonatos prematuros presentan menor activación de las glucoproteínas. Esto quiere decir o traduce menor unión al fibrinógeno y una menor degranulación. Entonces, al momento de nuestra fase primaria, nuestra hemostasia primaria, tenemos poca reclutación, se pudiera decir, de las plaquetas, poca activación y poca degranulación de las mismas. Obviamente esto pues no se traduce como tal en una disfunción plaquetaria congénita, sino más bien que es una disfunción plaquetaria por la prematurez, en comparación pues con aquellas plaquetas que sí son de un recién nacido de término. Para la hemostasia secundaria, aquellos factores que son dependientes igual de vitamina K, la proteína C, la proteína S, la antitombrina, van a ser menos del 50%. Si bien veíamos que en el recién nacido de término sí alcanzaban el 50% al momento del nacimiento, en el recién nacido de pretérmino no. Algo que me llamó la atención fue que el factor 7, el 8 y el von Willebrand casi se acercan a los factores del adulto al momento del nacimiento en el prematuro, pero hacen una curva, hacen un pico al momento del nacimiento, alcanzando casi el 80% y después hacen un bajón. Y es aquí muchas veces cuando nos interconsultan por como algún cambio en las pruebas de coagulación del neonato, cuando teníamos unos factores o unas pruebas de coagulación normales. Es por este pico que hacen de disminución. Pero nos habla pues de que en realidad el paciente está teniendo un desarrollo normal. Ahora, cuando el paciente es obtenido vía cesárea, se ha visto que los factores de coagulación, la proteína S y la proteína C, son más bajos que en el paciente que nació por vía vaginal. Y en el paciente por vía vaginal se ha visto mayor nivel de factor 8 por el uso de la oxitocina. Además, si el paciente tuvo meconio o taquimia transitoria del recién nacido, esto se ha traducido en niveles más bajos de factor 2, 5, 7 y 10. Y en realidad para la hemostasia terciaria no hay tantos datos en cuanto a los prematuros. Se dice que hay niveles estables de plasminógeno, pero estables a nivel de un prematuro, o sea que deficientes. Bueno, todos estos datos que les fui presentando eh, a ver, vienen resumidos en esta tabla. Viene como tal.
la hemostasia primaria, qué componente quiero ver, ya sea plaquetas o factor de von Willebrand, en qué momento empieza la creación en el feto, cómo está en el periodo neonatal, al cuánto tiempo espero yo que se normalice y qué efecto tiene en mi paciente esta deficiencia que yo estoy viendo. Igual vienen los factores de coagulación, cada uno en qué semana se va presentando, cómo van a estar al momento del nacimiento, cuándo los voy a tener normales, y de la hemostasia terciaria, tanto plasminógeno como de su receptor, cuándo los voy a tener normales y el efecto que va a tener en mi paciente. En realidad esta es como la tablita resumida, pero la explicación anterior pues era sobre todo para que entendieran el por qué son protrombóticos y prohemorrágicos al mismo tiempo. Ahora, como les decía, a pesar de que tiene el paciente esta característica de que es prohemorrágico y protrombótico, tiene sus propios mecanismos de protección para no sangrar y para no trombosarse. A medida que los factores procoagulantes van disminuyendo, hay una menor generación de trombina y hay una disminución del potencial de coagulación. Además que, si bien vimos en las tablas anteriores, la fibrinolisis no es algo que se ve aumentado, en realidad es un valor estable y es por eso que la trombina como procoagulante estabiliza solo la formación del coágulo, no va más allá a un proceso trombótico como tal. Además, vemos en el neonato que hay tanto retroalimentación negativa de las vías de los anticoagulantes que actúan solamente en el sitio de daño para no tener esta formación excesiva de coágulos y esta sobreestimulación de la cascada de la coagulación y de la ruptura del coágulo. Y además también la antitrombina funciona como retroalimentación negativa para producir en menor cantidad la trombina y pues generar menos coágulos. Y a pesar de que tenemos valores bajos de aquellos factores dependientes de vitamina K, la proteína C y la proteína S, en las pequeñas cantidades en las que se presentan, actúan también como anticoagulantes. Entonces, ¿qué efectos voy a tener yo en mi paciente con estos factores pues que se ven un poquito bajos en las pruebas de laboratorio que yo voy a tomar? Entonces, Andrew, que fue esta doctora pionera, que fue la primera que introdujo estos rangos de referencia en los neonatos, fue la verdad un estudio hace bastantes años, hace más de 30 años, y ella hizo como categorización por grupos de edad gestacional, hizo valores como en media, y ella observó que los factores estuvieron presentados entre el 10 y el 30% para un valor de un adulto, dependiendo del parámetro, pero entre la semana 30 y 38 de gestación alcanzaban el 50%. Entonces, con este hecho como histórico y de base, la ISTH, que es la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, en el 2012 publica esta recomendación para todos los niños, especificando que los laboratorios de hemostasia deben utilizar sus propios rangos de referencia específicos para la edad que estamos buscando, con sus propios reactivos y con sus propios analizadores. ¿Qué tenemos que considerar con todo esto previo que vimos? Que el sistema hemostático del paciente es un sistema hemostático lineal que se va a ir madurando hasta los 6 meses de edad. Por tanto, las diferencias que hay entre el adulto y los niños no siempre son patológicas, de hecho pueden llegar a ser normales. Que los reactivos tienen que estar estandarizados para los grupos de edad. Que la toma de sangre y el volumen sanguíneo sí es importante en el tubo que estamos utilizando y que la sensibilidad a los reactivos, a las deficiencias de los factores como tal, no se puede establecer solo con una toma, sino que hay falta de información sobre cómo interpretar tu primer toma cuando pues la tienes alterada. Y es por eso que les puse aquí cómo interpretar cada una. Bueno, sabemos que el TPTA es la cantidad de tiempo medida en segundos que toma la sangre en coagularse y nos va a evaluar nuestra vía intrínseca. Esto quiere decir que va a evaluar el factor 12, el factor 11, el 9, el 10, el 5 y el 8, que el 5 y el 10 pues son los de la vía común.
Em, el tenerla prolongada significativamente al nacer en realidad no lo va a traducir como algo patológico. Hay que pensar primero si hubo dificultad en la toma por esta activación que les decía de los factores al momento de la extracción. Y que el tubo azul que tiene citrato, que no esté coagulado, que también eso influye y que la toma sea de sangre periférica. El TP o el INR, que es la cantidad de tiempo que tarda el formarse el coágulo, y este evalúa la vía extrínseca. Este también se puede ver prolongado al momento del nacimiento y alcanza los niveles del adulto en las primeras semanas después del nacimiento. Entonces, todavía nos refuerza más a que no nos quedemos con una toma, sino, de hecho, los artículos dicen que si tu primer toma sale alterada, te puedes esperar al menos 2 semanas para repetir una toma de tiempos de coagulación. Y por último, el tiempo de trombina, que es la cantidad de fibrinógeno que se convierte en fibrina después de la adición de la trombina, que aquí permite, pues sí, trastornos cualitativos y cuantitativos del fibrinógeno. Y este es el único valor que al momento del nacimiento es similar al del adulto. Sin embargo, entre el día 5 y 7 después del nacimiento aumenta este parámetro, pero lo vuelve un proceso fisiológico también. Y eh, tomar en cuenta que la heparina y los inhibidores directos de la trombina pues afectan a este para tenerlo en cuenta al momento de la toma. Bueno, aquí les puse las tablas que hizo la doctora Maurín junto con Monagle, que fueron como las tablas comparativas de los valores. Este chiquito en realidad solo lo puse para que vieran, por ejemplo, aquí en el TP, el valor que tienen al momento del nacimiento, que dice 15.6, y vean en el adulto, en 13. Entonces, como que lo ponen al mismo tiempo en esta tabla comparativa para que nosotros veamos cómo es ¿cómo se dice? La maduración lineal y cómo alcanzan el valor del adulto conforme van creciendo. Y hacen tablas de todo. Este es como solo de los factores los tiempos de coagulación, pero hacen también una tabla por cada uno de los factores, como vemos aquí. El factor, por ejemplo, el factor 2 al momento del nacimiento solo tiene el 54% de su nivel como del adulto, y acá está el del adulto, que está casi en el 110%. Igual aquí, por ejemplo, el factor 9 tiene el 48%, y acá ya se ve el adulto en como un 130%. Entonces, estas son sobre todo tablas comparativas. Creo que no hay nada más que explicar, más que sepan que existen, que son valores de referencia, que sí son viejitos, pero que te pueden dar una idea de si tu propio laboratorio no tiene factores, no tiene valores de referencia, se pueden utilizar. Y una más que esta es pues como de la hemostasia terciaria. Vemos aquí, por ejemplo, la proteína C y la proteína S con un 30, 32, 36%. Y acá la del adulto, ¿no? Ya con 103, 75%. Muy bien. Entonces, bueno, esto fue la hemostasia del desarrollo. Y aunado como a esta clase venía qué hacer en el manejo de la CID en la sepsis. Si es, con todo esto que vimos anteriormente, es necesario reponer factores porque sabemos que nuestro paciente pues no los tiene, o solo tenemos que tratar la causa, que ha sido como una disyuntiva importante para el tratamiento de la CID, sobre todo en los neonatos. Bien. Aquí, como a manera como de repaso también, puse lo que es la fisiopatología de la CID. Bueno, sabemos que la CID anteriormente tenía diferentes definiciones. Algunos la marcaban como una enfermedad, algunos como un síndrome, y al final se queda como este desenlace final de una enfermedad grave que está mediada o causada por la activación extrema de los factores de coagulación o este sistema de coagulación. Y aquí entra mucho este modelo celular de la coagulación, porque nos habla de que los monocitos o las células mononucleares, los macrófagos y los fibroblastos van a tener esta producción intensa o excesiva de factor tisular que nos va a llevar
a la producción de trombina, que posteriormente pues va a hacer su conversión de fibrinógeno a fibrina. Además que las plaquetas, como vemos aquí, van a tener una mayor activación y una mayor afinidad por la pared vascular, lo que va a hacer estos microcoágulos por esta activación acelerada. Además que la P-selectina va a ser como esta regulación positiva a que se esté desarrollando el factor tisular o a que se esté produciendo el factor tisular. Y estos receptores que sí son como, pues no relativamente nuevos, pero son como importantes en la fisiopatología, que son los receptores tipo TOL, los tipo 4 y las proteasas de coagulación activadas por proteasas, que van a hacer igual esta retroalimentación positiva para que las células proinflamatorias, citocinas y quimiosinas, estén produciéndose de manera pues excesiva. Hay una regulación negativa mediada por estas mismas citocinas que hacen que esta expresión de trombomodulina esté disminuida y haya de por sí ya una síntesis disminuida de la proteína C y la proteína S, que son pues nuestros anticoagulantes naturales, se pudiera decir. Entonces, aquí como que se los resumí, hay un evento estimulante que en este caso va a ser la sepsis y todo este desencadene de quimiosinas proinflamatorias, activación de la trombina, la activación de la plasmina y los productos pues de la degradación del dímero D, el agotamiento como tal por consumo de proteína C y de proteína S. Y cuando tenemos un paciente de esta forma, que muchas veces se traduce en dos efectos clínicos, que es el trombótico o el hemorrágico. Puse aquí en esta tabla las principales etiologías en el neonato, en el lactante mayor y en los niños, que como vemos la principal es por sepsis. Lo más común es por bacterias, pero también hay virales como citomegalovirus, que en el neonato es bastante común. Y a nosotros acá abajito, casi en el último, por malignidad, por leucemias, que también es muy común que se presente. Entonces, en la sepsis va a haber este consumo de la poca cantidad de inhibidores que tenemos de la coagulación, lo que va a generar este estado protrombótico, aunado que el paciente, puede ser prematuro o puede ser de término, pero que ya de por sí, por ser un neonato, va a tener esta deficiencia de factores. Y pues el cuadro clínico, que van a ser estas manifestaciones que muchas veces no son tan floridas, que están como ocultas en la enfermedad de base o en la prematuridad. El signo más común siempre es la hemorragia, las petequias o la púrpura o el sangrado por los sitios de venopunción, pero sí como el recordar que puede haber cuadros clínicos mixtos con la existencia tanto de eventos hemorrágicos como de eventos trombóticos simultáneos y que pues va a haber alteración con las pruebas de coagulación. Además que estos eventos trombóticos pues van a generar disminución del flujo sanguíneo de diferentes órganos o tejidos. Para el diagnóstico en realidad no hay solo una prueba que te diga que con esa es suficiente para hacer el diagnóstico como tal de la CID y hay diferentes scores que se pueden utilizar para hacer el diagnóstico. Sin embargo, en los neonatos no hay ninguno que esté estandarizado ni establecido. Lo que sí dice la ISTH es que pues que ellos crearon tiene una mayor sensibilidad y especificidad con un 93 y un 98%. Y pues te dice que en los países que tienen bajo ingreso se puede utilizar fácil porque son pues tiempos de coagulación como tal y una biometría hemática completa en donde vamos a ver niveles de plaquetas simplemente para hacer el diagnóstico, claro que con tu clínica y demás. Entonces se dice que una puntuación arriba de 5 ya es compatible con una CID, pero en los neonatos te da la opción de que si tienen menos de 5 y el paciente sigue con estos eventos o tú como clínico sigues sospechando en una CID, lo puedes volver a realizar en 1 o 2 días y no tiene diferencia en sensibilidad y especificidad para los neonatos. Y hablando como tal del tratamiento,
A pesar de que se han hecho bastantes estudios, todavía el pilar del tratamiento de la CID sigue siendo el tratamiento de la enfermedad de base que lo llevó a ser la CID. Sin embargo, se ha visto que a pesar del tratamiento para la enfermedad de base, la CID puede seguir presentándose aunque tú ya estés dando el tratamiento. Entonces, la terapia de sustitución, tanto de plasma, plaquetas, sí se considera no como primera opción, sino como una opción cuando los resultados de laboratorio y el paciente clínicamente es un paciente consangrado o es un paciente que se tiene que intervenir, que es justo lo que dice el algoritmo. Bueno, tienes tu paciente al que ya le identificaste CID, usaste tu score que salió más de 5 y tienes este abanico de opciones para el tratamiento. El hecho de que el paciente tenga sangrado activo o necesite alguna intervención quirúrgica, te vas a tus niveles metas, tanto de plaquetas, algunos dicen arriba de 30,000, otros arriba de 50,000 para transfusión de plaquetas, mantener un fibrinógeno arriba de 1,5. Si tú en tus tiempos de coagulación estás viendo deficiencia de factores de vitamina K, pues agregar vitamina K. O este otro lado del algoritmo que me voy a esperar un poquito para mencionarles primero este estudio. Este estudio que se hizo en Japón habla de la descripción de las características de la CID en los neonatos con y sin asfixia, a los tratamientos que ellos quisieron pues utilizar en sus terapias intensivas y los resultados que obtuvieron fue un estudio de cohorte retrospectivo bastante grande y por mucho tiempo, desde julio del 2010 hasta marzo del 2020. Aquí en esta tabla les puse los fármacos que fueron principalmente utilizados por ellos. Casi en el 40% de los neonatos que tuvieron CID usaron antitrombina y el grupo porque en el estudio clasificaban al paciente neonatal si había tenido o no asfixia. Y el grupo que tuvo asfixia tuvo más uso de antitrombina. Además de el 60% recibió plasma fresco congelado. Y con estos usos y demás, vieron que los días de estancia hospitalaria fueron menos y los días ventilador, lo llamaban ellos, también fueron menos. Entonces, ellos al final concluyen que la suplementación con antitrombina, con concentrados de proteína C o con trombomodulina recombinante era beneficiosa para el tratamiento de la CID en niños, pero solo en neonatos. Entonces, ¿por qué es esto? En realidad, como se los mencionaba anteriormente, tenemos inhibidores naturales, se puede decir, de la coagulación, que estos contrarrestan el equilibrio hemostático que se tiene y que actúan en la activación de la coagulación, además que ejercen un efecto antiinflamatorio. Eh, Van a ver que casi siempre se ve como en conjunto, o sea, es un bloque completo de la trombomodulina que activa a la trombina y con esta activación del factor 5 y la activación de plaquetas, pero de manera indirecta activa a la proteína C que va a inactivar al factor 5 y al factor 8 activado. Entonces, esta inactivación de los factores hace un incremento de la actividad anticoagulante. Es por eso que se usa como coadyuvante en los trastornos hemorrágicos. Entonces, el algoritmo anterior, la verdad es que ha cambiado. Ahora también los abren como el panorama de estos inhibidores naturales de la coagulación, que los tenemos aquí abajo, pero sí nos hacen énfasis, o al menos este artículo sí hacía énfasis como de usar cuando el paciente no ha respondido a tus primeras terapias, cuando ya tiene el tratamiento de base, cuando si se necesitó pues algún concentrado, pues ya se transfundió o demás. Y como tercera línea ya se usa la trombomodulina y la antitrombina 3. Aunque aquí les puse estas dosis, estas fueron en niños, o sea, no fueron en neonatos. Entonces ahí sí les debería las dosis porque no hay, o no encontré al menos yo ningún estudio en neonatos que especificara dosis para trombomodulina o para antitrombina 3. Sí, ujú. Y listo. Muy bien, de acuerdo.
es importante que conozcan, no sé cómo lo hacen ustedes, similar, pero las características ideales de una buena toma. ¿Cómo lo hacen? Platíquenos. Yo fui residente de aquí, yo les puedo decir cómo se hacía hace 20 y tantos años, pero ahorita no sé. ¿Cómo tomas sobre todo el tubo para activar los criminógenos por boteo, con aguja? Sí. O también le quitan rol. Y a veces a mí me tocaba por cuchareo, ¿no? Hoy eso ya no se hace. Está bien. Bueno, nos coagula muy rápido. Solo para la gasometría capilar. Está difícil. Los microtypes, es una cantidad el volumen a veces Cuando tenemos microtaña no los aceptaba. Pensé que eso yo no sé, fue para atrás, porque cuando yo fui residente era microtype. Entonces, no sé en qué momento los neonatólogos se dejaron del banco del laboratorio de que eso ya no se hiciera, porque definitivamente si no existe una relación 9:1 en el pequeñito, no están cuantificando adecuadamente. Y ese sí no es capricho del laboratorio, es por la concentración de calcio que tiene el tubito. Entonces, digo, porque si no se está haciendo así, tomen con mucha reserva los resultados. La verdad, yo no sé si valga la pena en ese caso tomarse como tal. Y bueno, no siempre van a ser residentes de aquí. Entonces, al lugar donde vayan a trabajar, otra vez la comunicación con el laboratorio. Porque de entrada, pues ya sabemos que no puede ser de catéter, menos heparinizado, con otros medicamentos, que debe ser de toma directa, no por cuchareo, no por goteo. La expresión, el haber ligado, en los bebés no ligan, ¿verdad? No. En el niño más grande sí, pero el hacer expresión o ordeña del bracito, del piecito, pues ya estimuló los factores de la coagulación. Acuérdense que muchos de ellos son tractantes de fase arriba, 8 sobre todo y otros más. Entonces, ya no les van a dar los valores adecuados. Otra situación es el tiempo en el que se les procesa. No puede ser que si el niño nació a las 10 de la noche y para no picarlo en la mañana, ya tomamos el tubo de una vez y se vive hasta las 10 de la mañana y se lee a las 10 de la mañana, pues muchos factores ya se consumieron también. El tiempo es muy importante. En niños más grandes, no tanto en neonatos, por no haber hecho ejercicio, porque el ejercicio también es un factor que eleva, modifica factores de coagulación, esteroides, desmodifican los factores de la coagulación, ¿qué otra cosa? ¿Me olvida algún otro? Pues Infecciones. el tiempo de prolongado del torniquete, la presión del torniquete. Dicen que bebés no torniquean, pero sí, en niños más grandes, pues sí, eso también es importante. Entonces, la temperatura. El darle la manita para que salga o el ordeñar también, es otra de las cosas. Y la temperatura. Entonces, si se fijan, son muchos factores, por eso él insiste en que a veces una sola determinación no es que nos dé un resultado adecuado, a veces hay que repetir. Dirán, ay, si el niño en 6D, pues cuando lo repitamos ya no va a estar, ¿no? Habrá situaciones en las que se sospeche alguna coagulopatía hereditaria, pues no con el primero nos vamos a pasar, hay que repetirlo a través del tiempo, ¿vale? Pero sí es importante eso, y yo no sé por qué no checan otra vez cada año, les digo por qué no checan y por qué no volver a los microtypes. Y eso no es más que con cifras, con estadísticas, ir a convencer a los que viven en el primer piso después de la entrada, de las sangrías que se hacen, o sea, cuánto más exsanguinan a un niño, si es un microtimer, así es una de las otras técnicas. Y en realidad, en el laboratorio la técnica no tendría por qué costar más. Sí cuesta más que el microtimer, pero
riesgo-beneficio o los costos. En su momento, los donáramos proteína en el pasado, tuvimos y los llevamos en No la suelen aceptar porque necesitan implementar la técnica. Pero ellos mismos nos los dieron. Sí, sí, pero necesitan implementar la técnica, tenerla validada y tenerla por siempre. O sea, no es si hay donación o si no hay donación. Sí, No, pues. no puede ser intermitente, ¿sí? Y sí se hacía así. Incluso para hematócritos y eso era con capilares. Los niños no se sangraban tanto. Los niños, les digo, no sé en qué momento los perdimos, pero bueno, pues es algo que pueden a lo mejor ustedes lograr demostrando. Y siempre le he dicho a Lari, ella fue mi compañera de generación, Larisa, de por qué perdieron ese beneficio tan grande. Y les digo, además, a donde ustedes quiera que vayan, pues checar con su laboratorio la posibilidad de esas técnicas, ¿vale? ¿Algún comentario, alguna duda que quede de este tema de revisión? Sí. Sí. Ajá. Solamente cada laboratorio debe estandarizar sus propios tiempos de coagulación. Las tablas que nos mostró Eli son estudios en pacientes caucásicos, no están validados para pacientes mexicanos y cada laboratorio debe determinar sus rangos de coagulación. Si se dan cuenta, cuando ustedes tienen los laboratorios, tienen el testigo. El testigo hay dos maneras de sacarlo. Hay una manera estandarizada por el laboratorio que les da el reactivo o una manera individualizada de cada laboratorio. ¿Y cómo hace la estandarización de esos testigos el laboratorio? Es que toma muchas muestras de muchos pacientes y sacan su propio testigo. Y ese testigo es el más confiable. Por eso en el TP se creó el INR, porque todos los hospitales tienen testigos diferentes. Y el INR sirve para estandarizar el TP de todas las unidades de manera internacional. Para el TTPA es diferente. Cada testigo es diferente en cada hospital, en cada laboratorio, y depende de los tamaños de muestras y la estandarización del laboratorio donde se esté tomando. Inclusive en neonatos y pediátricos se debe de hacer una estandarización aparte de la que hay del adulto. Aquí en el laboratorio del Civil Nuevo hay un gran problema porque no se está haciendo la estandarización del testigo del TTPA. Si ustedes revisan los testigos de aquí a 5 años atrás, ha sido el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Es que nunca se ha actualizado y generalmente esos rangos de TTPA deben ir cambiando y muy aparte el laboratorio debería de tener unos rangos específicos para los neonatos, porque los que nosotros vemos en Harriet o en las guías son de otros estandarizadores que manejan en otros laboratorios. Y por eso es como que sí confiamos, pero a la vez le dudamos. Y siempre es guiarnos con la clínica. O sea, si el paciente tiene los tiempos súper alargados, un TTPA de 115, pero el paciente no tiene sangrado, pues es guiarnos a la clínica. O sea, en coagulación uno no trata los tiempos, uno trata la clínica. Y eso es muy importante en la CID. En la CID generalmente muchas veces se ven los tiempos súper alargados, un INR de 5, de 4, un TP de hasta de 80 y un TTPA de 125, o sea, súper alargados. Y la gente, los médicos ya están poniendo plasmas. No, siempre hay que tratar los sangrados. Y la verdad, lo preocupante de una CID, momento en que se instaura, no es la hemorragia, sino es los microtrombos. Lo que nos preocupa en la CID son los microtrombos que se pueden hacer a nivel renal o a nivel suprarrenal. Esos son los que más nos preocupan más que los tiempos alargados. Y si ustedes, si nosotros pasamos plasmas a esos tiempos súper alargados, y el paciente está haciendo microtrombos, pues vamos a hacer una mayor coagulopatía. Por eso es no tratar los tiempos. O sea, vemos los tiempos alargados, qué triste, está sangrando, no. Lo repito en la siguiente toma o cuando el paciente muestra algún síntoma que sí nos preocupe. De acuerdo. Sí, muy bien. Y no por el otro lado también ignorar el hecho de, porque los hemos tenido, de tiempos alargados con antecedentes familiares y que nos está demostrando que hay algo. Ejemplo, en una ocasión hubo un pacientito, yo andaba de depresión, me acuerdo, y en investigación me dices que me están hablando de un bebé con un cefalometoma intenso, con un TTP alargado. Y por ahí se les fue en el interrogatorio que la mamá, bueno, por parte de la mamá había un tío hemofílico.
Ni los obstetras, ni pediatría, ni los neonatos, nadie consideró ese antecedente, ¿verdad? Entonces, era el TTP activado, alargado, exclusivamente con ese antecedente. Sabemos que hasta el 30% de las nuevas hemofilias no hay antecedente, tampoco nos descarta el no tener un antecedente de hemofilia, pero en ese caso sí había. Y era una chiquita, la mamá de 17 años, primeriza, la dejaron a parto prolongado, le extrajeron con forceps, o sea, todo lo que no se debe hacer. Les convulsionó, lo puncionaron, hicieron punción lumbar, todo eso sin saber que era hemofilia. ¿Sabes? Entonces, por nada de errores médicos, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y era un hemofílico severo. Entonces, también no siempre decir, sí, ya sabemos que siempre los niños están alargados, pues no, también hay que tener mucho cuidado en esos antecedentes y en esas presentaciones. Esa niña de 17 años, pariendo con un tiempo de expulsivo prolongado y todo eso, debió haber ido a cesárea. Si se hubiera sabido que tenía antecedentes y si hubiera estudiado y lo si hubieras, ¿vale? Entonces también tener cuidado con eso. ¿Sabes? Muy bien, nos vemos en el siguiente tema. Por favor, hasta el miércoles tienen para que me manden a mi correo, ya por ahí, pues ahí se los compartió el trabajo que está pendiente de polígrafo. ¿Sale? A mi correo, por favor. Muchas gracias. Ok, a ver, díganme de neonatos, ¿quiénes sí están aquí? Graciela, R1, R2. Graciela. ¿Quién más? Yo R2. Bueno, ¿quién más? Montserrat.